Les doy entonces ahora sí la bienvenida a este nuevo encuentro de este ciclo de conversaciones sobre la exhibición que estamos presentando. Como les comentaba, esta exhibición, aquí estamos, Mujeres en el Diseño, es una muestra de diseño que viene del Museo Vitra, el Vitra Design Museum, que es un espacio que se dedica a hacer exhibiciones de diseño, pero que además tienen un archivo muy importante de piezas de diseño, así que esta muestra, ellos la vienen trabajando desde el 2020, se exhibió por primera vez en el 2021 en el espacio de ellos en Alemania y después estuvo itinerando por distintos lugares de Europa, es la primera vez que viene una exhibición del Vitra América Latina, así que bueno, estamos muy contentos de poder recibirlo en nuestras salas en Fundación Proa. La muestra va a estar hasta el 3 de agosto, así que bueno, están más que invitados si van a andar por Buenos Aires a visitarnos aquí en el barrio de La Boca. Y bueno, como les comentaba, la idea, la propuesta hoy es concentrarnos en tres escuelas de diseño que nosotros le damos ese nombre. Las escuelas de diseño, le digo que les damos ese nombre porque no es que ellas se consideraran escuelas de diseño en los términos que hoy nosotros entendemos la disciplina, ¿no? La disciplina, por supuesto que existía, la misma concepción de proyectar, idear y construir y fabricar, pero no estaba constituido disciplinarmente como hoy quizás hay una formación específica y está como mucho más delimitado. Así que por eso ese nombre es un poco apócrifo, podríamos decir, y en la exhibición se encuentra en la sala 2 este sector dedicado a Bauhaus. Ahí les voy a mostrar con un poquito más de detalle. Quizás es la más conocida y me gustaría que me cuenten por el chat si las conocían a estas escuelas de diseño. Ahí tenemos el sector que está dedicado a Bauhaus, luego Temas, que es la par soviética, y por último el sector que está enmarcado por esta gigantografía, que es la Escuela de Diseño Logeland. Así que cuéntenme si las conocen, si tienen algún bagaje previo, y ya nos vamos a meter en el primero de estos abordajes, como les decía, pedagógicos de, de este encuentro que va a ser Bauhaus. Ahí, bueno, a ver, me dice Marianela, lo conozco, lo estudié en la carrera. La última que nombraste no la conocía. Bueno, vieron que esta clase la hicimos también a las 12 del mediodía y Logeland tampoco la conocían, así que bueno, puede ser una buena oportunidad para repasar lo que uno conoce y conocer algo nuevo también, siempre es una buena oportunidad. Así que bueno, conozco Bauhaus, bien, lo estudiaron en La Plata, bueno, La Plata también, uno de los centros estudiantiles primeros en la Argentina en tener carreras de diseño, así que conozco a Bauhaus y la rusa desde Mendoza, muy bien. Mendoza, la Universidad de Cuyo fue la primera en tener una carrera de diseño en la década del 60. Aquí vamos a irnos un poco más atrás en el tiempo. La escuela Bauhaus tuvo tres sedes que no funcionaron de manera simultánea, sino que funcionaron sucesivamente. La primera en abrir fue en 1919 en la ciudad de Weimar, en Alemania, y Walter Gropius, que era de formación arquitecto, fue su primer director y también quien ideó y trabajó en el programa de estudios y convocó a los primeros docentes. La escuela, luego en 1924, comienza ahí un periodo un poco de crisis, sobre todo de crisis de financiamiento. Se trata de una escuela pública, o sea, financiada en el primer caso, por la República de Weimar, que estaba recién conformada. Y en 1924 se le recortan mucho los fondos, entonces ahí Walter Gropius encuentra la oportunidad de trasladarse a la ciudad de Dessau,
que puede financiar la escuela en esa ciudad. Entonces la escuela se traslada a un nuevo edificio, también es un edificio como más grande, con instalaciones, bueno, ¿no? De arquitectura muy moderna para la época, así que es como un traslado que por un lado le permite ampliarse también, tener como espacios de vivienda y talleres compartidos. Pero también implica un viraje desde la propuesta original. La segunda sede, a partir de 1925, va a ser una sede más orientada a la industria, va a tener un enfoque como más social y más de profesionales para el universo del trabajo, y pierde un poco el carácter, si se quiere, más de experimentación plástica que tiene la primera sede. Y finalmente va a tener una tercera sede, que se muda en 1930, y me disculparán que he puesto una foto tan poco agraciada de la sede, después estaba un poco más linda, pero servía un poco para ilustrar que en realidad la tercera sede también viene como a responder a un momento de mayor opresión política. Entonces se achica mucho, es un momento de achicamiento de la escuela, se mudan a Berlín, a una fábrica que estaba en desuso. Bueno, por supuesto la remodelan, no es que estaba así tan cachuza en el momento de funcionar como escuela, pero sí da la pauta de un decrecimiento de ese impulso original. Y en 1933, y ya bastante como agobiada por las presiones de la derecha, piensen que en enero de 1933 asume Hitler el poder, la presidencia en Alemania. Entonces a partir de ese momento ya es como que la escuela pierde un poco su misión original y su capacidad, sí, pedagógica, didáctica, formativa, y cierra en 1933. Esperen que quiero admitir a quienes van ingresando. Ahí está. Bueno, volvemos entonces al inicio, a 1919. Por ahí les mencioné que si les digo 1919, Alemania, ¿qué me dicen? ¿Qué se imaginan de ese momento, de ese contexto? La Primera Guerra. Bien, es el fin de la Primera Guerra Mundial. Ahí está, aparecen los comentarios de la Guerra Mundial. Es la posguerra, ¿no? La primera posguerra, o sea, lo que, por supuesto, nosotros con el diario del lunes, el diario del siglo XXI, decimos es el periodo de entreguerras, ¿no? Pero bueno, por supuesto que para ellos es el fin de la Primera Guerra Mundial, y para Alemania en particular es también el momento de la conformación de la República de Weimar. La capital se traslada a esta ciudad que está como al sur de Berlín, o sea, es el fin también del imperio alemán. Pasan como un régimen republicano, quizás de un perfil más socialista, con un enfoque más democrático, y que incluso es el momento que las mujeres acceden al voto y también pueden participar del Parlamento, además de que también el fin de la Primera Guerra trae como más oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres. Entonces, este es un contexto que por un lado es un contexto muy optimista en términos esto, ¿no? Como de mayor acceso, sobre todo para las mujeres, de acceso al campo público, a las discusiones públicas, a las formaciones, a los campos profesionales. Pero también es un momento de dificultades económicas, especialmente en Alemania se viven muchas, sí, muchas dificultades. Y mismo, bueno, hay algunos documentos de este primer periodo que Gropius pone una cantina, un buffet dentro de la escuela, pero el buffet no tenía suficiente comida para los almuerzos de los estudiantes, así que no abundaban los víveres, y por supuesto tampoco los materiales para producir. Pero sí este clima, ¿no? Que se vivía en la escuela, que la escuela se proponía también como un espacio de formación integral de la persona, sino solamente con esta perspectiva
plástica imbuida por las nuevas ideas de las vanguardias que estaban floreciendo en ese momento, sino también esta visión quizás mucho más integral de la experiencia plástica y en este sentido, por ejemplo, acá puse una foto, se hacían muchas fiestas de disfraces, representaciones teatrales, acciones musicales libres de los alumnos que estaban ahí transitando ese primer momento. De hecho, en el primer periodo de Bauhaus del periodo de Weimar, la apertura es indistinta, o sea, es abierta para hombres y mujeres por igual y hay mayor inscripción de mujeres que de hombres. Pero bueno, muy rápidamente se empieza como a cerrar un poco el acceso libre para las mujeres y a pesar de que no lo dicen abiertamente, sí empiezan a limitar el ingreso de las postulantes mujeres, pensando que mayor cantidad de alumnas le iba a como a, bueno, entre comillas, no, a desprestigiar, porque también era un poco el concepto de la época, ¿no? Como que iba a bajarle el nivel a la propuesta y para Gropius este era un momento donde quería impulsar la escuela y le consideraba que igual o mayor matrícula de mujeres no iba a colaborar a la imagen de la institución. Así que aproximadamente ya para el año siguiente, para 1920, el 30% de los que ingresaban en Bauhaus eran mujeres. Aproximadamente unas 500 mujeres pasaron, fueron alumnas en los diferentes momentos de la escuela. Y antes de entrar con algunas de esas alumnas y docentes destacadas, les quería contar algo sobre el curso de ingreso. Acá lo vemos al artista Johannes Itten, de origen austríaco, y va a trasladarse, convocado por Gropius, a Weimar para hacer este curso, que es un curso que dura 6 meses y que es común para todos los ingresantes. Ingresan, hacen esta especie como de CBC, podríamos decir ahora, y luego pasan a elegir una especialidad que se conforma por eh, un oficio y como que cada especialidad tiene una pata más práctica, técnica en un taller y una pata más artística, creativa o proyectual eh, que lo acompañaba, ¿no? Entonces, en este momento, o sea, estos primeros 6 meses son comunes para todos los alumnos y un poco la propuesta que trajo este primer curso de inglés. Les traje algunas imágenes para que vean qué estaba produciendo Iten en su producción, digamos, personal como artista en el momento en que más o menos está diseñando este curso de ingreso, que aparte fue uno de los elementos más disruptivos en la pedagogía de Bauhaus, porque funcionaba un poco como una instancia de un desaprender académico. Había muchos de los alumnos que ya tenían formación previa en artes plásticas y un poco la idea era trabajar desde la percepción directa, trabajar desde la experimentación con materiales de una forma libre, tratando de incorporar también eh, nuevas materialidades, nuevas técnicas que también estaban apareciendo por ese momento, nuevas tecnologías. También muy fuerte el trabajo del color, la armonía entre los colores, el círculo cromático. El círculo cromático, y acá hay algo muy interesante que es asociado a la emocionalidad, ¿no? Johannes Itten tenía un costado más de trabajo más espiritual, imbuido por algunas filosofías que estaban eh, rondando en ese momento y que tenían que ver con esto, con la formación más, si se quiere, integral, más holística de la persona. Entonces, la experiencia artística también como experiencia del espíritu, y ahí había como una asociación entre formas y colores. Acá les traje algunos de los puntos claves de este curso de ingreso. Bueno, esto que les decía,
el desarrollo de la percepción sensorial, ejercicios de observación. También había ejercicios de observación que tenían que ver con la observación de los considerados grandes maestros de la historia del arte, pero también con este foco mucho en la observación directa, observación de la naturaleza. Teoría del color, esto ahí les traje también un círculo cromático para que vean el tipo de ejercicio. Perdón, Orne, te voy a silenciar. Pero bueno, sí, abran cuando quieran. Ahí está. Bueno, esto que les contaba de la teoría del color, el trabajo con los materiales y el componente espiritual y corporal, que esto era algo que también era algo bastante novedoso para el momento, incluía ejercicios de respiración, ejercicios posturales, de como quiero decir, la palabra gimnasia va a aparecer más adelante, pero bueno, ejercicios que tenían que ver como con soltar el cuerpo, con la respiración, con la meditación, y que hacían también como esta conexión, eh, ¿no? Que esto que les quiero transmitir, ¿no? Que tiene que ver más con un todo, más que con una parte, que sería como la parte creativa, ¿no? No escindir a ese costado creativo de un todo más general. Y bueno, vamos a seguir desmenuzando un poco la propuesta de la escuela, pero me gustaría ya hacerlo a partir también de estas alumnas que fueron ingresando a Bauhaus. Voy a ponerles este video, es un video muy cortito pero es ¿cómo se llama? No es una filmación de época, ¿no? Ahí está. Bueno, Alma ingresó en Bauhaus en 1922 y hace el curso de ingreso con Johannes Itten. Algo que no les dije es que este primer curso de ingreso es reemplazado luego. Itten se va de la escuela y el curso de ingreso es reemplazado por un segundo curso desarrollado por Joseph Albers y también por Moholy-Nagy, y este segundo curso tenía un enfoque mucho más disciplinar, mucho más formalista, ¿no? Pierde un poco como esta característica, si se quiere, como más de este costado más espiritual que le imprimió el primer diseñador. Y Alma hace en realidad el primer curso, el curso de Itten, también lo tiene a Paul Klee y a Kandinsky como docentes en el curso de ingreso. Y bueno, ella, después de terminar el curso de ingreso, y esto que les digo, que tienen que elegir especialidad, la- los docentes acompañan a los alumnos a elegir la especialidad y a ella la invitan a sumarse al taller de tejidos, de textiles, ¿no? Entonces ella eh, manda una carta al director y le dice que no está interesada en participar del taller de textiles, y esto es algo que vamos a ver, que es una constante que reaparece, esto de dirigir a las mujeres al taller de textiles, que además estaba compuesto íntegramente por mujeres, ¿no? Sí, casi como una sugerencia que difícil de rechazar, pero bueno, ella escribe esta carta pidiendo que cambiarse, inclusive en la carta ella dice, mi médico no me permite estar cerca de textiles, o sea, como que bueno, ya llegando a casi excusas médicas para que la cambien de taller. Y logra que la ingresen donde ella quería ir, que era el taller de carpintería. Y en un año ya se convierte en una de las estudiantes más destacadas del taller de carpintería. En 1900, esperen que voy a ir un poquito para adelante porque les quiero mostrar y después volvemos. Ahí está. En 1923 se da la primera exposición de Bauhaus, que es una exhibición donde
abren la escuela para mostrar lo que están haciendo los alumnos. Bueno, como les contaba, la escuela es una escuela eh, pública, una escuela, sí, financiada por el Estado, entonces también era una manera, abrir la escuela, mostrar lo que se estaba haciendo, era una manera de, bueno, dar cuenta de lo que estaba produciendo la escuela, pero también tenía un fin comercial, porque era una manera de darle visibilidad a los trabajos de los alumnos y era una manera de vender estos prototipos para que una industria los quiera producir masivamente, o como es el caso de Alma, que presenta estos muebles para niños, niños y niñas. Fíjense, vemos algunas de las líneas que van a ser, digamos, características de la estética de Bauhaus, que es por un lado este trabajo muy, bueno, con módulos, ¿no? Fíjense que estos especie como de cajones se encastran unos con otros y se meten adentro, entonces ahí hay una cuestión modular que se puede como ir desplegando o replegando. Una cuestión muy sintética en la forma, muy acotada, ¿no? Sin demasiados ornamentos innecesarios, la geometría, la presencia de la forma geométrica como muy presente acá en forma de cubos, cuadrados, y muy interesante lo que hace Alma con esta propuesta, porque también está pensando en el usuario, que en este caso son los niños, para que ellos puedan usar, moverlos, ¿no? Volcarlo para hacer un cajón, para hacer un asiento, para hacer una mesa, empujarlos y de esta manera es como que los vuelve agentes partícipes de eso. Hoy diríamos, desde el diseño contemporáneo diríamos que es UX, ¿no? Diseño de experiencia de usuario, bueno, en este caso poniendo el foco en el niño, que también era algo que en ese momento se estaba como revisando, bueno, empieza a aparecer la educación en la primera infancia a partir de renovación en las pedagogías y con Frebel. Así que es un momento donde se está poniendo digamos, se está mirando al niño como un agente activo de la sociedad y es muy interesante esto que Alma propone y como les decía, por exhibirlo en la exposición de 1923, también hay un jardín, el Seis Kindergarten de Jena, que lo ve y lo encarga para su jardín, ¿no? Así que también es una manera como de esto, de comercializarlos. Y bueno, acá les traje algunos de los diseños. En el caso de Alma, como ella trabajaba en el taller de carpintería, hacía tanto la parte proyectual de diseño atrás del dibujo, como también estos prototipos los hizo ella, o sea, los construyó ella directamente en el taller, en la parte de taller. Y también presentó, bueno, presentó en la muestra anual Teatro de Títeres y también este que fue el Kleine Schiffbauspiel, que es un juego de bloques de madera que están, bueno, fíjense el uso del color también, que por ahí en la foto en blanco y negro no se veía. Eh, Acá vemos el diseño en dibujo y washi, acuarela. Y acá está, fíjense lo que es el packaging, ¿no? Es fabuloso. Bueno, y tiene algunos, si bien se llama como juego de barcos, bueno, se pueden armar barcos o otra cosa. También esto propiciar el juego libre, no reglado, a partir de estas formas geométricas modulares, ¿no? El, casi que volverlo, fíjense, volverlo a poner en la caja ya es un juego en sí mismo, un desafío, porque es como un, ¿cómo se llama ese juego que tenés que volver a poner todo? Bueno, tiene un nombre, ya me va a salir, no sé, ¿alguien se acuerda? Yo para mí ya lo saco de la caja y creo que ya no sabría volverlo a poner si no tengo las instrucciones. Bueno, y acá algunas otras, el Tangram, exacto, el Tangram, gracias. Algunos otros juegos modulares también diseñados por Almaciedov Bayer. Ven, estos un poco también los traje para que veamos cómo
habrán sido el uso del color en los muebles infantiles. Y había partes pintadas de blanco y los módulos que se sacaban los cajones pintados con bloques de color. También hizo, por ejemplo, este que es un manual de enseñanza de dibujo, de vuelta, ¿no? Le aparecen los colores primarios, las formas geométricas, no pasar de la línea, el rulo, el círculo, la superposición de colores. Bueno, antes, esperen que les quiero mostrar, porque puse las fotos que tenía antes, perdón que vuelva atrás, porque estas son las piezas que tenemos nosotros en la exhibición. Una muñeca que son como muñecas para lanzar, muñecas como para hacerlas volar, para jugar así a lanzamiento de muñecas, son como unas muñecas trenzadas. También tenemos un ejemplar con en la caja del muñeco perdón, el juego del armado de barcos. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda alumna de Bauhaus, pero bueno, antes les cuento que en el caso de Alma, bueno, ella tuvo bastante éxito sobre todo con los mobiliarios infantiles, fue algo que tuvo encargos y que se siguió produciendo. Lamentablemente, Alma murió muy joven, en la década del 40, producto de un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, tuvo ahí un poco una carrera trunca, aunque bueno, se había casado, había tenido hijos. Sus hijos también son herederos y continuadores del legado de Alma. Otro, esta probablemente la conozcan a Marianne Brandt porque también fue una de las alumnas más destacadas de Bauhaus. Ella ya tenía una formación previa antes de ingresar en la escuela, hacía pintura, había participado de un taller de pintura donde conoció a Eric Brandt, que era otro alumno también pintor. Se enamoraron, se casaron en 1919, creo. A ver. Sí, y durante algunos años ellos estuvieron viajando por Europa, 1919, 20, 21. En 1922 volvieron a Weimar, ellos antes vivían ahí. Marianne era más privilegiada. ¿En qué sentido privilegiada? Vamos a ver. ¿Cuándo? Sí, Sí, te uy. escucho. No, no, digo que Mariana no solo que tenía formación, sino que fue una de las pocas, ¿no? Que pudo entrar como en la parte más de industrial, que tenía como camino directo al taller de lo que era de metales, que era algo a la que pocas mujeres accedían. Bien, buenísimo Ingrid por tu aporte. Sí, efectivamente ya va a entrar en el taller de metalúrgica, que es algo bastante inusual y de hecho era la única mujer en el taller. Ahora, bueno, lo vamos a ver. Pero bueno, les quería contar que ella ve la muestra de 1923 de Bauhaus estando en la ciudad y queda tan impactada por lo que ve que se está haciendo en la escuela que agarra todas sus pinturas. De hecho, de ese primer periodo casi no queda ninguna producción porque las quema todas y dice, basta de pintura, ¿no? Voy por una nueva forma de arte y con 30 años se anota en la escuela para ser alumna, ingresa en la escuela y bueno, como bien nos contaba Ingrid, después del curso de ingreso, ella ahí sí ya hace el segundo curso de ingreso, lo tiene a Moholy Nagy, el fotógrafo, como profesor y él le dice, anótate en el taller de metalúrgica. De hecho, Moholy Nagy participaba también como docente del taller de metal. Ahí ingresó Marianne en 1924 y bueno, ahí hay algunos documentos que cuentan que cuando entró era la única mujer y no le daban tareas, le daban como tareas menores dentro del taller, no le daban encargos, tuvo que batallar para hacerse oír, pero a través de los diseños que proponía
pudo ir creciendo dentro del taller. Fíjense de nuevo, ¿no? Como cuestiones estéticas que reaparecen. La forma geométrica, ¿no? Como está este diseño que es como una especie de combinación entre formas, bueno, esto, ¿no? Como bastante angulosas, el uso del círculo, mitad del círculo. Hay un documento donde ella dice: solo queríamos hacer una tetera y que no se caiga el té, ¿no? Bueno, me parece que es un poco más que eso, hay una búsqueda formal, pero un poco lo que también transmite este testimonio de ella diciendo esto, es que se buscaba también que la funcionalidad, ¿no? Que es algo que se va a desarrollar mucho también en la década del 20, del 30, ¿no? Que forma y función, el tema de la forma y la función en el diseño y que, bueno, que la función prime sobre la forma y que el objeto sirva para ese objeto. Bueno, ceniceros, ven de vuelta el círculo dentro del círculo, también el uso del color del metal, el metal también esmaltado en colores, fíjense, esto parece años 50, 60, ¿no? Y es 1925. Bueno, ella como bien nos contaba Ingrid, pudo crecer mucho al punto de que pasó de alumna, egresó y siguió trabajando en el taller y llegó a ser jefa del taller de metalúrgica y además como jefa del taller no solamente producía, o sea, tenía sus diseños y acompañaba a otros alumnos a producir, sino que además también gestionó contratos con diferentes empresas para que se produzcan los prototipos masivamente. De hecho, la tetera y la lámpara Camden, que ahora les voy a mostrar, son sus diseños que más fueron producidos de forma industrial. Ah, bueno, y esto también les quería mostrar, fíjense acá, bueno, está ella posando con algunas de las piezas de joyería diseñadas por ella, pero también se dedicó a la fotografía, tiene esta serie de fotomontajes donde trabaja mucho el lugar de la mujer justamente en la República, ¿no? Una mujer moderna, ¿no? Es un momento de muchas transformaciones para las mujeres, desde lo estético, ¿no? El pelo corto, las polleras cortas, pero también, por supuesto, desde la participación social y civil activa. Y bueno, ella lo trabajó también a partir de la fotografía y de los fotomontajes, que como vamos a ver es algo que también recorrió bastante el universo Bauhaus. Fíjense, hizo muchos autorretratos, me pareció muy curioso, ¿no? Esto también de usar el metal como materia reflectante para hacer autorretratos y hay bastantes ejemplares, bastantes ejemplos distintos de estos autorretratos sobre superficies espejadas que hacía Marian Brandt. Y estos son algunos que nosotros tenemos en la exhibición: el apoyalibros, un cenicero, para la tinta, para los tinteros, para secar la pluma, ese que es como un óvalo, es para secar la pluma, y ahí está la lámpara Camden, que fue una de las lámparas más producidas eh, y más reproducidas. En el caso de, acá les traje un papel de empapelado que tenemos también en la exhibición. En el caso de Marianne Brandt, ella después que cerró Bauhaus, se quedó en Alemania, volvió a su lugar natal en Alemania, quedó del lado soviético. Así que después ella estuvo trabajando, volvió a pintar, a dibujar, y también tiene este tipo de producciones de diseños de papeles tapices que hizo en la Alemania oriental. Bueno, y acá pasamos a otro caso del tema del taller de textiles, ¿no? En este caso, bueno, Gertrude Ant, ella entró en la escuela, hizo el curso de ingreso y fue
dirigida al taller de textil, aunque ella no quería ir al taller de textil, ella lo que quería era seguir arquitectura. Arquitectura fue una especialidad que no estaba desde el principio, sino que se agregó en la segunda sede. Y bueno, Gertrude no tuvo quizás las herramientas para lograr cambiarse, estuvo en el taller de textiles, pero allí hizo algunas de las producciones más destacadas del taller, hizo estas series de alfombras con formas geométricas. Nosotros tenemos un ejemplar en la exhibición y bueno, esta es una foto del estudio de Walter Gropius que tenía la alfombra en su oficina. Además, estas alfombras tuvieron mucho éxito comercial también, así que eh, fueron bastante producidas, pero algo muy curioso es que cuando ella se egresa, todo esto lo hace como estudiante. Cuando ella se egresa de Bauhaus, dice nunca más un hilo. No volvió a agarrar ni un hilo ni una aguja, nunca más. En 1927 se casó con Alfred Arndt, o sea, su apellido de casada. Él era un colega de Bauhaus que sí siguió la especialidad de arquitectura y después de egresados, el marido volvió a Bauhaus como docente. Entonces ella lo acompañó y vivió como en el sector de los profesores, digamos. Y allí hizo otra producción fotográfica, es una producción que fue rescatada mucho tiempo después, recuperada, que se llamó Los Masken Portraits. Son 43 piezas de fotografía que ella se tomaba a sí misma con disfraces, personificaciones, haciendo eh, todo como el diseño y también sacaba ella misma la foto, entonces ahí tenía que idear algunos artilugios técnicos para poder pulsar el disparador de la cámara. En este sentido, bueno, como que ella fue muy pionera de los autorretratos, del trabajo con la identidad, con el disfraz, con la máscara, de hecho se llamaban retratos con máscara. eh, y también, bueno, muy experimental en el uso de la fotografía. No sé si conocen. Ay, se me fue el nombre. A ver si lo tengo en las notas. Esta fotógrafa norteamericana que hace los retratos también maquillándose y haciendo como personajes, como si fuesen del cine, en diferentes situaciones. Ahora me lo van a decir seguro, ¿no? Cindy Sherman, gracias, sí, Cindy Sherman, bueno, es como que, bueno, fue una precursora, una antecesora del trabajo que años después va a ser Cindy Sherman. Es una serie, como les decía, de 1927 y bueno, que fue recuperada en la década del 70. Otra destacada del taller de textiles fue Gunta Stolz. También ella fue, de hecho, venía como de ser enfermera en la Primera Guerra Mundial. Después, bueno, cuando ingresó en la escuela, bueno, hizo por supuesto el curso de ingreso, después entró en el taller de tejidos y también prolongó mucho su estadía en Bauhaus porque estuvo primero en Weimar, se egresó y continuó después en Dessau y ella fue maestra o sea, fue directora del taller de textiles, fue la primera mujer y además impulsó mucho no solamente porque fue muy experimental en su uso de las tecnologías, la mezcla entre tejidos artesanales y tejidos industriales. Bueno, acá les traje algunos ejemplos, pero van a ver, fíjense, el tipo
de diseño, o sea, también jugaba mucho con la tridimensión, aplicando tejidos superpuestos. eh, bueno, era muy audaz en el tratamiento de los tejidos, algunas de sus acuarelas que en realidad no son piezas autónomas, sino que son bocetos para luego pasarlos a textiles. Fíjense acá uno sobre papel cuadriculado también como para poder eh, medir la cantidad de hilos. Bueno, por supuesto, mucho el trabajo con la abstracción, que era algo que también muy de la época. Acá puse esta foto de vuelta porque no solamente me parece maravilloso y muy, no sé, muy complejo, realmente no sé cómo está hecho, tendría que venir un especialista en textiles para ayudarnos a entender como, o sea, el nivel de artesanía. Y abajo fíjense que tiene los flecos, entonces eso también ayuda como a dar dimensión eh, de tamaño y de cantidad de hilos. Eh, Bueno, no, lo que les quería contar de Gunther Stolz, esto de que se convirtió en la jefa del taller después de la mudanza de So, también fue una gran promotora del taller de textiles en su faceta comercial, o sea, realmente el taller de textiles tenía una salida comercial muy importante y de eso era una ciudad con un perfil muy industrial, entonces esto les permitió a los talleres de oficios tener salida económica en el campo de la industria. Sin embargo, era uno de los talleres que se nombraba último en el listado de los talleres de Bauhaus, como que no era o sea, la propia institución no lo impulsaba, tenían que ser como sus agentes internos las que lo promovieran, bueno, justamente por ser el taller al que iban las mujeres o como de una artesanía menor, que eran los textiles. Y en el caso mismo de Gunther Stolz tuvo que luchar también por igualdad de condiciones de contratación y de salario que tenían sus colegas hombres como maestra del taller. De hecho, ella seguía teniendo su credencial, ¿cómo se dice? Es el cuaderno, como, ay, la libreta, eso, la libreta de estudiante, y ella le tachó la palabra estudiante y le puso maestra, no máster, era del taller de textiles, e incluso escribió, bueno, hay algunos documentos donde ella exige igualdad de salario y dice, bueno, si no se dan estas condiciones, renuncio, no voy a continuar. Así que bueno, ya vemos que es una lucha constante también de las mujeres por paridad en sus formas de contratación y en su reconocimiento también como trabajadoras. Muy cortito, voy a hacer una mención de Annie Alberts, aunque también tuvo un desarrollo muy destacado en textiles. Ella estaba casada con Joseph Alberts, que es uno de los que hizo el segundo curso de ingreso, también artista plástico, pintor. Ella trabajó en el taller de textil, también fue muy destacada en su trabajo. Yo les traje muchos trabajos posteriores a Bauhaus para que veamos un poco también de lo que pasó después. En el caso de Annie y Joseph, ellos eran de familia judía y sí, todas ellas se apellidan como sus maridos por la época, tal cual, es algo muy del momento. Eh, Ellos emigran y se van a Estados Unidos y de hecho ella trabajó y enseñó en el Black Mountain College en California y ahí también pudo desarrollar su trabajo como artista textil. Tiene unos trabajos realmente, este ven, es un diseño, de vuelta reaparece esto, ¿no? Como del cuadriculado y el diseño previo para un textil en Jacquard, un telar, otro diseño.
Bueno, les voy a mostrar un video que es un poco dramático el video, pero es muy cortito, sintetiza un poco todo esto que estábamos hablando de las asimetrías que transitaban las artistas mujeres en Bauhaus. ¿Escuchan? This is the story of Annie Albers, the artist who took thread and used it to weave a new modern art form. But this wasn't what she originally set out to do when she enrolled as an aspiring painter at a pioneering new art school in Weimar, Germany called the Bauhaus, which promised to revolutionize art education with an ethos of absolute equality between the sexes. The dismal truth was, when she arrived, she was told that women had a choice of 3 subjects: textiles, bookbinding and ceramics. And almost all of them were shunted into textiles, which became known as the Women's Workshop. I wasn't at all enthusiastic about the idea of going into a weaving workshop because I wanted to do a real man's job and not something as sissy as working with thread. Behind the scenes, headmaster Walter Gropius worried too many female students might damage the school's reputation. So he secretly began limiting their numbers, channeling all women into weaving. But in the face of discrimination, Annie and her remarkable female co-students exceeded all expectations by threading together a new form of abstract art. The Bauhaus Weaving Workshop, in terms of its significance for 20th century modernist art, is huge, because these artists were using weave to make artistic statements. Having found success, Annie would soon face a far darker prejudice. The rise of the Nazi Party and her Jewish heritage forced Annie and her husband, the painter Joseph Albers, to flee Germany for a new life in America. But while Joseph's paintings found worldwide recognition, Annie's textiles were always sidelined as feminine craft, and she remained in the shadow of her famous husband. Galleries and museums didn't show textiles. That was always considered a craft and not art. And as I always said and still say, when it's on paper, it's art. For decades, Annie Albers quietly battled discrimination and the short-sightedness of the mainstream art world, but is finally gaining the recognition she deserves as one of the greats of 20th century modernism. Bueno, todo es bronca y dolor, dice Ingrid. Bueno, el video creo que igual peca un poco de exagerado porque sobre el final de su vida Annie Albers tuvo una retrospectiva importante de su trabajo y fue reconocida, pero sí, hay otro documental que después se los recomiendo un montón porque la verdad que está muy bueno y aparte es breve, dura unos 40 y pico de minutos, 45 minutos, que se llama Mujeres en la Bauhaus. No pude ponerles ningún fragmento porque está todo o sea, está en inglés, no lo encontré en castellano, pero está subtitulado en inglés, entonces, o sea, sí más o menos manejan. Y aparte tiene el desarrollo documental, es bárbaro, tiene un montón de imágenes, así que es lindo de ver. Eh, y bueno, cuenta lo mismo, o sea que evidentemente es algo que también está como muy documentado, estas asimetrías que también hay que entenderlas en el contexto de época, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a 2 breves codas antes de irnos de Bauhaus. Una es Gertrude Grunow. Si bien nosotros no tenemos nada de Gertrude Grunow en la exhibición, me pareció que era una linda como coda, quizás no tan conocida ella, no fue alumna de Bauhaus, sino que fue docente, fue convocada por Johannes Itten para este curso de ingreso, o sea, estuvo en el inicio, y ella tenía un curso que era el curso de armonización. Ella trabajaba la fusión
color, movimiento, ¿no? Corporalidad, hay algo ahí muy de la expresión corporal. Y esto también, algunas ideas vinculadas a la armonía, la música, por ejemplo, estaban presentes en la pintura de Kandinsky, está como también este trabajo multisensorial, ¿no? No limitarse solamente a la cuestión de la vista y por supuesto esto que les comentaba también, la influencia en este momento de la antroposofía, de algunas teorías filosóficas, Rudolf Steiner, que estaban circulando en el momento y que buscaban esta visión, si se quiere, más integral del hombre, la creatividad, el hombre, el humano, ¿no? Bueno, Grunau tenía un taller dentro del curso de ingreso que se llamaba Taller de Armonía, Teoría de la Armonía. Después se llamó Teoría de la Armonización. Y bueno, ella estuvo unos años y fue bastante como influyente porque era muy disruptivo, su propuesta pedagógica que incluía sesiones de meditación, que incluía salir al aire libre con acciones de experimentación corporal, de acciones corporales, que incluía también sesiones uno a uno con los estudiantes, o sea, docente y estudiantes, casi en una práctica de tipo terapéutica. eh, y Gertrude se fue, o sea, después de que se fue Itten en el 23, ella se quedó un poquito más, pero después también se fue porque esto que les contaba, como que Bauhaus quizás empezó en un lugar más experimental, pero fue mirando hacia algo más formal, más técnico, entonces ya Gertrude no encontró lugar y se fue, y aparte, otra cosa que me parecía interesante dentro de esta trayectoria es que ella nunca fue contratada formalmente como docente. Entonces, si bien su curso era, digamos, algo súper novedoso y aportaba desde un lugar realmente distinto a los estudiantes, no fue reconocida dentro del panel de docentes. Hoy podríamos decir que era una externa, una monotributista, sería en términos contemporáneos. Así que bueno, me pareció que también no solamente es interesante por su propuesta, sino también para reforzar un poco con ejemplos estas asimetrías que se veían. Bueno, y acá una segunda coda muy breve también. Bauhaus, bueno, como comentábamos al principio, fue cerrada en 1933, fue declarada una amenaza política y cultural, ya venía igual de bastante tiempo de presiones, bueno, de hecho la primera mudanza se debió a un desfinanciamiento por parte del Estado y después, bueno, estos también búsquedas de autofinanciamiento a través de salidas comerciales, pero bueno, también estaba muy presionada políticamente. En 1933 cerró. Y acá les traje un ejemplo de una estudiante más cercana a nuestros terruños, a ver quién la conoce. Greta Stern, sí, perfecto. Gracias, Rita. Bueno, y todos ahí, María del Carmen, Alita. Marcela, muy bien. Bueno, sí, Greta Stern, yo igual les traje ejemplos de la producción de Greta Stern en Buenos Aires, su famosa serie de los sueños que publicó en la revista Idilio. Estamos más adelante en el tiempo, en la década del 40, pero bueno, ella fue estudiante de Bauhaus y en 1935 llegaron a Argentina con su marido Horacio Coppola, que también había estudiado en Bauhaus. Los dos también traen, ¿no?, estas nuevas perspectivas de fotografía, ¿no? Bueno, en el caso de ella, fotocollage. Iván dice, estuvo en Chaco, sí, ella tiene toda una serie de trabajos con pueblos originarios en la zona del Chaco, que es súper interesante. Tiene un nombre específico que ahora no me lo acuerdo, esa serie, pero sí es muy, muy, muy interesante. Nosotros lo tuvimos en una muestra de fotografía que tuvimos hace algunos años acá en Proa y era muy bueno. Eh, pero
les voy a mostrar unos ejemplos de lo que ella estaba haciendo en Berlín antes de venir para la Argentina, mientras estudiaba en Bauhaus o inmediatamente después de finalizar sus estudios, tuvo un estudio de eh, fotografía publicitaria que se llamaba Ringel and Pitt, con una compañera que se llamaba Ellen Auerbach, o sea, eran dos fotógrafas y tenían esta agencia, fíjense, estamos a principios de la década del 30, hay como un imaginario, si se quiere, más de tipo surrealista. Eh, bueno, hay este exilio forzado que las empuja a finalizar con ese proyecto. Elena Auerbach emigró a los Estados Unidos y Greta Stern, bueno, vino para Buenos Aires. Una frase de Alma para cerrar: jugar es la forma más seria de experimentar con la forma y con el espacio. Y vamos a pasar a la segunda escuela. Vamos a ver que hay un hilo conductor. Nos cruzamos a Rusia. Sí, ahí están recomendando algunos materiales, así que bueno, buenísimo que socialicen ahí materiales en el chat. Ahora no los puedo abrir, pero lo guardo para verlo después. Y bueno, yendo a Booktemas, abre un año después de Bauhaus, 1920, y toma el modelo de Bauhaus. De hecho, Booktemas quiere decir, o sea, es como una especie como de siglas: Talleres Estatales Técnico-Artísticos Superiores, o sea que tiene también esta finalidad, por un lado, de la experiencia o de la experimentación plástica, nuevos lenguajes, y por otro lado está este otro costado eh, vinculado a la formación para los oficios, pensando también en el desarrollo industrial y formando también trabajadores para ese desarrollo industrial. De hecho, en el caso de Buctemas, la escuela tenía una función democratizadora porque no se les pedía a los alumnos que tuviesen ningún tipo de formación previa, solamente que supieran leer y escribir. Así que bueno, fue una forma de que muchos pudiesen acceder a una educación superior. Eh, em, la escuela Buctemas también tenía o se proponía como un espacio de paridad de género. En términos generales, en la Unión Soviética había una voluntad de paridad de género tanto para los campos laborales como para las formaciones para estudiar, pero igual que en Bauhaus, aproximadamente un 30% de quienes completaban los estudios eran mujeres también, porque a pesar de estas paridades de género en el campo, si se quiere, de lo civil, había una asimetría en lo doméstico, ¿no? Donde las mujeres se seguían ocupando del cuidado del hogar y de las tareas primarias de cuidado, de las infancias, de los adultos mayores. Entonces esto también genera todavía una sobrecarga para las mujeres, y esto muchas veces hacía que finalmente abandonaran sus desarrollos profesionales. Bueno, algunas fotos que son bastante lindas para curiosear cómo serían los talleres. Fíjense, también se ve los estudios de color, que muy presentes también en Booktemas, donde también se va a trabajar mucho las composiciones abstractas, también dibujo de modelo vivo, el taller de masa y volumen, ¿no? Acá, bueno, eh, una pieza de Casimir Malevich, ¿no? Esto también, como los artistas que venían del campo de las vanguardias se empiezan a volcar a hacer productos de uso utilitarios, ¿no? Con esto también que, digamos que es una impronta fuerte de la vanguardia, pensando en eh, de qué manera esa renovación plástica puede no quedar
digamos, sola, suelta en el museo, sino que puede ser parte de la vida cotidiana. Entonces ahí aparecen también los utilitarios. Bueno, Booktemas va a tener también mucho desarrollo en general en el arte soviético, de la gráfica, la tipografía, el diseño gráfico. Acá no sé cómo serían las instalaciones, pero parece que hacía bastante frío, ¿no? Están como en un taller de pintura con los caballetes, pero con todos los abrigos puestos, así que no sé si las condiciones serían las más cómodas para trabajar, pero bueno, resistiendo. Ahí, bueno, planos. Ven, acá también se ve el trabajo de los, con color, aunque bueno, la foto es en blanco y negro, pero se ven estos círculos cromáticos. Y dos mujeres que destacaron dentro de Booktemas fueron Bárbara Stepanova y Lyubov Popova. Ahora les voy a mostrar algo de su producción. Ellas, las dos, por un lado, pintaban y dibujaban. En el caso de Bárbara también, siguiendo un poco con eh, también con la parte personal, estaba en pareja, estaba casada con Rodchenko, que era pintor, artista plástico, así que ahí también hubo una fusión de intereses. Y Bárbara fue una artista todoterreno, no solamente artista plástica, acá algunos ejemplos de su producción, también diseñadora de indumentaria, diseñadora textil, diseñadora de escenográfica, diseñadora de vestuario para teatro, que era algo que también se desarrolló acá, por ejemplo, un diseño para una obra de teatro. Acá la vemos haciendo la escenografía. Ah, sí, mira, Iván dice que era fumadora. Bueno, hay varias fotos ahí donde está fumando, pero bueno, también algo muy de la época, ¿no? Eh, Ven acá un poco esto del teatro, es un momento también donde aparece mucho este teatro más expresionista, ¿no? El cine también en Alemania, los ballet rusos exactamente, entonces, bueno, todo este desarrollo de escenografías más, sí, más abstractas, ¿no? Con esta impronta también muy geométrica, así que, bueno, también los artistas de Booktemas van a estar trabajando y también las dos, bueno, trabajaron en la fábrica de textiles, que era em, un instituto estatal de producción textil, y estos diseños que son diseños para deportes, como para uniformes para hacer deporte, gimnasia. Y bueno, acá algo de diseño textil, fíjense, ¿no? Esta impronta geométrica. Dos cosas en las que fueron muy precursoras ellas es, por un lado, el tema de la comodidad, ¿no? Que el diseño indumentario tenía que ser, bueno, cómodo, blando, ¿no? Holgado, permitir la libertad de movimiento, tanto para la gimnasia como para el obrero, ¿no? Como para el mundo del trabajo. Entonces ahí, bueno, hay algo, si se quiere, como del programa político soviético, pero también hoy desde la perspectiva contemporánea nos parece bastante adelantado esto de priorizar la comodidad y la libertad de movimiento. Acá tenemos otros diseños, están mezclados. No sé si ven mi cursor, pero bueno, deténganse un segundo en esta, que ahora la vamos a ver en detalle. Y bueno, acá nosotros tenemos un pedacito de textil original dentro de la muestra. Y Libo Popova, acá las vemos juntas porque trabajaron mucho en colaboración. Miren, les quiero, bueno, así este tipo también de pintura, de corte más abstracto, geométrico. Ven, este es el diseño textil que les mostraba recién. Parece como de lejos, parece como un Liberty, ¿no? Como un diseño así muy de dibujos pequeños, y visto más de cerca es una hoz y un martillo en rojo y azul. Y también estos diseños de uniformes para el campo del trabajo. También, además de la comodidad, el tema de diseñar ropa sin género, ¿no? Esto también fue algo en la que
al mismo tiempo, ¿no? Atravesadas por la cuestión, si se quiere, más política, pero también fueron precursoras Bárbara y Ivo Popova. Bueno, cerrando algunos como puntos en común que me parecía interesante destacar tanto de Bauhaus em, como de Book-Temas, que es esto de, por un lado, tener una pata en las vanguardias, ¿no? Que bueno, ya desde fines del siglo XIX empiezan con esta renovación, con esta experimentación, ¿no? La aparición de la fotografía, también impactando en los modos de visibilidad, en nuevas materialidades que se empiezan a incorporar, en la preeminencia de la abstracción geométrica también, como mucho bueno, esto que veíamos como el uso de la composición, el color, las formas geométricas y esta voluntad de fusión, ahí me faltó el tilde en la O, esta fusión arte y vida, ¿no? También como utopía de las vanguardias, ¿no? De que la experiencia estética no se limite a bueno, la exhibición, al cuadro, al museo, sino que esté en todos los ámbitos de la vida cotidiana y que también es una expectativa de democratización de esa búsqueda estética, ¿no? Acompañados por un momento, ¿no? de creciente tecnificación, donde hay proyectos políticos, como bueno, vimos la República de Weimar, como también en el caso del universo soviético, como la construcción de un imaginario de nación, donde la industria, digamos, es un lugar de proyección y esto, bueno, también permite, también con una voluntad democratizadora del consumo, que va a ser algo, digamos, muy creciente a lo largo del siglo XX, y el funcionalismo, que también va como, ¿no? en un pendant con esto que veíamos antes de forma-función. Ahí, bueno, esto un poco fusionando estas escuelas de artes y también de oficios, ¿no? Pero vamos a dar vuelta a la página porque si había muchos puntos en común entre esas escuelas, Logeland es muy distinta. Bueno, ya me contaban que no la conocían mucho. Yo les cuento que tampoco fue una buena oportunidad este encuentro y esta exhibición para conocerla. Logeland también fue fundada en el mismo año que Bauhaus, 1919. Tuvo dos fundadoras, que fueron Hedwig van Roden y Louise Langard. Ellas, bueno, formaban parte también de todo digamos, un movimiento, por decirlo de alguna manera, como más laxo, más amplio, que es la Lebensreform, una reforma de la vida en Alemania, así como veíamos todo este proceso de industrialización, de tecnificación también, un proceso de fuerte urbanización, ¿no? Crecen las ciudades, bueno, hay también resistencia a esto y, bueno, estos grupos que quizás veíamos antes más vinculados al desarrollo espiritual, bueno, por ejemplo, a la filosofía de la antroposofía de Rudolf Steiner y siguiendo un poco una línea, si se quiere, que tiene más que ver con el contacto con el descubrimiento, ¿no? interior, la formación del espíritu, una visión más holística de la persona, del desarrollo humano y creativo también. Y bueno, las dos fundadoras, como les decía, Hedwig y Louise, ellas se conocen, tienen derroteros distintos, en realidad son de distintos orígenes. Louise nació en Londres y Hedwig nació en Helsinki, pero se conocen haciendo una formación en gimnasia que en realidad, bueno, se llama gimnasia, pero piensen más, se llama gimnasia funcional, piensen más en una expresión corporal, ¿no? que tiene más que ver con esto, como con una expresividad a través del cuerpo, educación física, y ellas
bueno, se conocen y desarrollan un programa juntas de pedagogía de la gimnasia y la expresión corporal, y con ese curso empiezan a moverse por distintos lugares de Europa impartiendo clases, y finalmente deciden, unos años después, en 1919, compran un terreno de 40 hectáreas en Alemania, en una región que se llama Fulda, y ahí fundan la Escuela Logeland. Es una escuela que tiene una impronta, bueno, como les decía, en la expresión corporal, digamos, muy fuerte, en el desarrollo corporal, en la libertad corporal también, y también tiene agricultura, o sea, esperen que me voy a adelantar un poquito. Acá la conocemos a Luis Langar, están las dos con Hedwig. Me voy a adelantar un poco porque así mientras les hablo, acá la vemos a Hedwig. Les paso un video que es parte de la investigación que hicieron en Vitra y lo dejo de fondo para que puedan ver las imágenes. No tiene sonido. Bueno, por un lado van a construir un un cuerpo de baile expresionista que va a funcionar como un cuerpo de ballet que va a estar girando por distintos y presentándose en distintos lugares de Europa. Pero además, como les decía, también tiene agricultura porque Logeland funciona como una comunidad totalmente autosustentable, donde por un lado tienen este desarrollo formativo y expresivo y creativo, pero por otro lado tienen un costado productivo, hacen agricultura para sí mismas y para vender, y también hacen otro tipo de productos como artesanías en cuero, cestería, textiles, y eso se vendía para que Logeland pudiese ser una comunidad económicamente autosustentable e independiente. A diferencia de lo que vimos en Bauhaus, en temas donde hay un programa, donde uno entra, tiene un curso de ingreso y después egresa, esto funciona como un espacio comunitario, ¿no? Donde únicamente mujeres iban y se instalaban a vivir ahí por el tiempo indeterminado, y funcionaba como un espacio de máxima libertad muy poco común para las mujeres de esa época, ¿no? Donde podían, bueno, justamente ser autosustentables y vivir de forma autónoma. Inclusive, bueno, hay un video que ahora se los voy a pasar, está en inglés, pero donde dice vivían sin corset, ¿no? Esto también como que decíamos, de la experiencia de libertad corporal, a través de la vestimenta también. Bueno, talleres de tornería. Ven, acá se ve alfarería también. Nosotros tenemos acá ejemplos de cerámica. Todo muy realizado realmente muy, muy crudo, ¿no? Como muy, muy ascético todo el diseño, sin dibujo, nada. Y bueno, algo interesante es el taller de fotografía, ¿no? De vuelta reaparece la fotografía como un medio expresivo, experimental del periodo. Bueno, les voy a pasar el video, está en inglés, pero es muy cortito y aprovechamos y conocemos la fotografía. Van a ver que van a estar hablando de una fotógrafa que se llamó Berta Gunther. Ella vivió en Logeland unos 6 años, o sea, bastante tiempo, y hizo muchas experiencias de fotografía. Bueno, vieron esas fotografías que, por un lado, que se hacían en movimiento, como captura de movimiento. El caso de Berta Gunther, ella trabajó como fotografía sin cámara, o sea, directamente impresiones sobre el papel emulsionado. My name is Sarah Stein and I'm working in the archive at the Lowland Foundation. Berta Günther was the first woman working here with photography. Die von Berta Günther sind ja
wunderbar komponiert. Die hatte einfach ein Händchen, wie man kleine Blättchen und Zweiglein oder Moospartikelchen auf einem kleinen Blatt Papier arrangiert, dass die wunderbare Kompositionen bei rauskommen. Das kann nicht jeder. Also fürs Fotogramm braucht man das Händchen. Das haben die meisten nicht und dann stimmt die Komposition eben nicht so richtig. Also Man Ray hatte ein Händchen, aber Bertha Günther wirklich auch. Lowland was founded in 1919 by Luise Langert and Hedwig von Roden, teachers for gymnastics. The two met in 1912 at Kassel in the Seminar für klassische Gymnastik, but they wanted to have a school on their own, and so they founded Lowland. The focus of the school was to teach women in physical education, crafts and agriculture. At this time, women didn't have so much opportunity to get money on their own. The founders wanted to enable them to be economically independent. The women who lived in Lowland came from a Wilhelminian era, and before they had to wear a corset, but they wanted to claim their space and moving without a corset and rather dancing. Bertha Günther moved away from Lowland in the 1920s, but we think that she gave some of the photograms as a gift to other women. The women worked here in a collaborative way, so sometimes they made gift to each other, especially from their own work. Some years later, in 1926, there was another woman, Valerie Witzelsberger. She founded the Lowland Lichtbildwerkstatt, which is very famous today also. And she made a lot of pictures so that we know how Lowland looked at the 1920s. Bueno, ahí un poco para conocer el trabajo de Berta Gunther y también visitar algunas imágenes de lo que fue este primer momento de Logeland. Después, bueno, pasamos ahí a la sección chusmerío. Aparentemente hubo un desacuerdo entre las dos fundadoras a partir de que se empieza como a endurecer el régimen, que suben Hitler al poder y Logeland empieza a estar como muy observada y el caso es que tienen como distintas perspectivas de cómo abordar esa situación. En el caso de Luis, por defender el proyecto, es como más conciliadora con el régimen nazi y acepta, digamos, ciertas adaptaciones, si se quiere, cosa que Hedwig le parece, digamos, inaceptable. Entonces Hedwig se va en 1937, abandona Logeland, Luis se queda y después de la guerra la escuela no cierra y, esperen que ya les digo, Langer integró redes oficiales y logró evitar la clausura de Logeland tras la guerra. Funcionó primero como un refugio y después se convirtió en una escuela Waldorf. El punto es que actualmente Logeland sigue abierto, sigue funcionando. Por supuesto, no es la comunidad de mujeres autosustentables de la década del 20. Funciona en parte como escuela Waldorf, en parte como archivo de su propia memoria, digamos, de su propia producción anterior, y también sigue siendo un centro de producción agroecológica. Así que bueno, ahí conocimos un poco de este proyecto bastante original y la verdad bastante distinto a los otros proyectos pedagógicos, en este caso quizás mucho más libre como de estructuras formativas o de pasos formativos. Pero bueno, también con algunas de estas tensiones políticas que no me queda muy claro por esta breve investigación cuáles fueron, digamos, los derroteros durante la década del 30 y del 40 y cómo se reconfiguró posteriormente. Bueno, con esto entonces
damos por cerrado este encuentro, pero por supuesto que si tienen alguna pregunta o comentario, las leo en el chat. Si quieren seguir conversando sobre alguno de estos puntos, podemos hacerlo también. Hay una película muy buena de Alma. Bueno, de algunos de los temas va a haber, de los temas de la muestra, va a haber un ciclo de cine en prueba, pero bueno, va a ser presencial. Así que si les interesa, pueden estar chusmeando nuestras redes para ver eh, la programación. Y bueno, como les decía, hay una película sobre las mujeres en la Bauhaus que realmente está muy buena, se las voy a pasar, aunque está subtitulada en inglés, pero que también recupera mucho de material de archivo. No, gracias a ustedes por participar, por quedarse, nos quedamos un rato más al final. Queremos el link de, bueno, el documental, ese pedacito que vimos, Logeland tiene una página web que se puede chusmear, está en alemán, pero también tiene como un botón para ponerla en inglés. Y ahora hay un botón como de traducción automático también para ponerlo en castellano. Así que ahí pueden chusmear, hay bastante material si les interesa eh, ver algo más. ¿Hasta cuándo está la exposición? Hasta el 3 de agosto. Vamos a estar todo el mes de junio y todo el mes de julio. Así que los invitamos, las invitamos. Sí, geniales estas mujeres, la verdad que aparte, bueno, esto es una muestra muy pequeña, ¿no? Hay mucho más para seguir mirando y para nutrirse creativamente con ideas. Acá, fotógrafos, sí, la verdad que hay mucho, el tema de la fotografía me sorprendió, está muy presente en este momento en las investigaciones, como, claro, también es como una nueva manera de mirar, ¿no? Aparece como con la fotografía, así que los nombres de las fundadoras de Logeland son un poco complicados, pero Hedwig von Roden y Louise Langard. Louise Langard es la que se quedó y ella falleció en Logeland en la década del 70. Y en el caso de Hedwig, ella se fue en el 37, no sé por dónde anduvo, pero volvió. Volvió después de que falleció Louise y también falleció en Logeland, pero volvió casi al borde de la década del 80 y vivió sus últimos años en Logeland. Noemí, una pregunta. Sí, Iván. ¿Hay alguna bibliografía sobre Logeland? Yo no encontré mucho, o sea, seguro que hay, me imagino, más estudiado, porque de hecho el mismo lugar Logeland tiene como su propio archivo y, digamos, están abiertos a investigación, así que debe haber seguro, pero bueno, yo no encontré mucho ni en inglés ni en castellano, debe haber seguro algunas cosas en alemán, pero bueno, hay que buscar más deep en internet. Pero bueno, la página de ellos seguro que es un buen comienzo y ahí deben tener material de archivo seguro para bucear. Y Jimena por acá pregunta qué pasó con las mujeres de la Bauhaus. Bueno, un poco como les decía, tuvieron derroteros distintos. Algunas emigraron, Annie Albers, que se fue a Estados Unidos, Greta Stern, que vino a la Argentina, y después hay otras, bueno, que fueron al bloque soviético, algunas se quedaron en Alemania, Alma murió durante la guerra, un bombardeo, o sea, bueno, cada una tuvo diferentes, hay una Friedel, que no, yo no la incluí porque la verdad no está en la muestra, pero que murió en Auschwitz, o sea, tuvieron derroteros distintos, algunos, digamos, más longevos que otros, lamentablemente, pero bueno, como la vida misma, cada una tuvo
tuvo su propia historia y algunas, bueno, truncas por la violencia y la ignorancia, ¿no? No por el azar de la vida. Bueno, terminamos muy a jova, pero igual es lindo siempre recuperar estas historias y sus legados, sus herencias. Así que bueno, sí, sigámonos encontrando totalmente. Así que me parece, bueno, vamos a seguir con las clases, los vamos a seguir convocando. Así que bueno, venga, ahí está. Si les parece, bueno, dejamos acá y nos vemos la próxima.